se convierte en pasión por la gente para que me conozcan. Y yo dije, se me sigue olvidando lo que veo en el cielo para seguir ganando almas para la gloria de Dios. Es decir, que sigamos orando, Dios va a hacer algo grande. Pero todo esto nos está diciendo que Cristo viene pronto, que se están haciendo los ensayos para la final trompeta. Mateo 24 se nos está dando un preview. Levanta mano, todo el que necesite una oración, Padre, en el nombre de Jesús. Yo te presento a cada uno de tus siervos. Gracias por darme el honor de tener gente tan maravillosa, lavada con tu sangre. No te ilusiones espiritualmente de las cosas. Si Dios no te llama a ser pastor, no te llenes de ilusión que quieres ser pastor. Si Dios no te llama a comprar una casa, no te ilusiones con esa casa. Nadie verá a Dios por su propio mérito. Nadie llegará caminando a Dios por su propio mérito, con no cubrir sus pies. Nadie llegará al camino de Dios si no es por la sala del Espíritu de Dios que te trae por su camino. Levanta mano y adora a Dios. Aún si podemos mirar la mesa, la comunión que tenemos aquí delante de nosotros, si podemos ver los platos donde ponemos el pan y ponemos las copas del jugo de la vid, es un solemne recordatorio a toda la comunidad de fe que nosotros dependemos todo el tiempo, no solo de celebrar la cena del Señor, sino desde el púlpito de nuestras iglesias, que es central, de donde se proclama la palabra. Saludos, hermanos televidentes. Qué gran bendición el poder llegar hasta ahí donde usted está, dando gracias a Dios Todopoderoso de que podemos estar juntos, usted allá y nosotros acá. Hoy también quiero saludar a mi buen amigo, el evangelista José A. Tejada. Dios lo bendiga, mi querido pastor. Qué privilegio. José, sabemos que durante estos días hemos pasado por esta gran pandemia, todavía estamos. Ahora aquí en la ciudad de Nueva York estamos entrando a la fase número 3. Todavía hay muchas restricciones. ¿Cómo está en New Jersey? Todo bien, va bajando el asunto y todo está mejorando, gracias a nuestro Dios. Bueno, José, me gustaría que fuéramos a considerar en el libro de Hebreos capítulo 10, versículos 23 al 25. Si Dios nos permite, en estas presentaciones televisivas vamos a estar hablando sobre la perseverancia del cristiano. Y vamos a ver diferentes áreas que son importantes en esta perseverancia. En este caso vamos a hablar de que el cristiano debe mantenerse fiel y firme. Me gustaría que leyeras Hebreos capítulo 10, versículos 23 al 25. En el nombre de Jesucristo, mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino que exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Interesante que la traducción en lenguaje actual traduce así: sigamos confiando en que Dios nos salvará. No lo dudemos ni un instante, porque Él cumplirá lo que prometió. La traducción, nueva traducción viviente, dice: mantengámonos firmes sin titubear en la esperanza que afirmamos, porque se puede confiar en que Dios cumplirá su promesa. O sea, al observar este pasaje bíblico, el autor a los hebreos nos está llamando a mantener una firmeza. Si algo el creyente en medio de los días en los cuales se encuentra es mantenerse firme. ¿Qué entendemos al decir que debemos estar firmes como creyentes? Así es, mi pastor. Bueno, primero que todo es la palabra fluctuar. Es decir, sin fluctuar, sin vacilar. Correcto. Sí, sin vacilar. Y tenemos, mi pastor, que claramente entender que lo que el escritor está diciendo aquí, que hay que mantenerse firme sin fluctuar, sin vacilar, la profesión de vuestra esperanza. Y la esperanza que nosotros tenemos que tener está ligada a la confianza en Dios. Es decir, no dudar bajo ninguna circunstancia. Sabemos que estamos viviendo días difíciles, complicados, donde se está pasando una situación complicada basado a esta enfermedad del virus. Pero en medio de todo esto tenemos que mantener sin fluctuar nuestra fe y nuestra esperanza en nuestro Dios. Entonces, mi pastor, es maravilloso
cuando uno cree en Dios en medio de las tribulaciones. ¿Sabe que ese término hebreo del cual se traduce sin fluctuar es sin vacilar, sin dudar, e implica que no debemos titubear, o sea, mantenernos firmes en medio de todas las cosas? El apóstol escribe a un grupo de creyentes que estaban enfrentando pruebas a la fe, que tenían que expresar y vivir en un mundo sin templos, una iglesia que vivía extramuros, y muchos de estos creyentes pues a veces llegaban hasta las sinagogas por recordarle el santuario. Las sinagogas se transforman en las representantes del templo que había sido ya destruido en la época de Nabucodonosor, y comienzan a surgir las sinagogas, y luego las sinagogas se convierten en lugares de adorar lejos del templo que está en Jerusalén, cuando ya vemos el templo de Jerusalén, que Herodes el Grande trabajó tanto en la construcción del mismo. Pero aquí nos encontramos con un grupo de creyentes que se le dice: manténganse firmes, no titubeen, no se pongan a dudar, no se pongan a vacilar, no sigan fluctuando. Y hay que tomar decisiones, José, que sean prácticas. Así es, siempre sabiendo que quien prometió es fiel, mi pastor. Entonces tenemos que mantenernos siempre claros, mis amados, que con frecuencia Dios permite situaciones complicadas en nuestras vidas para enseñarnos a depender de Él. Cuando las personas comienzan a fluctuar, a dudar y a mirar las cosas con su punto de vista humano, entonces nos vamos dando cuenta que en realidad, si vamos perdiendo la confianza en Dios, nuestra vida comienza a hundirse en lo que es la angustia, porque la angustia, mi pastor, la depresión, es parte como de la vida de mucha gente de estos tiempos, ¿verdad? Porque la gente se ha acostumbrado a vivir bajo esa situación, bajo esos temores, bajo esa mezcla de temores con angustia y todas estas cosas. Y eso es fluctuar, eso es perder la confianza, es perder la fe. Sin embargo, Dios sigue reafirmando que Él sigue cuidando a sus hijos. Fíjate, José dice: mantengámonos firmes, y me uno a esa promesa, a esa seguridad, a esa protección de que Dios sigue cuidando a sus hijos. Mantengámonos firmes, sin fluctuar. Pero inmediatamente se dice la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. El hecho de que el término profesión en griego puede significar más literalmente la confesión, lo que creímos, lo que profesamos, lo que hemos aceptado, lo que hemos enseñado, lo que hemos aprendido, aquello que nos convenció para estar firmes. Hoy nosotros, José, vivimos en esta profesión de nuestra esperanza. No solamente hablamos de la profesión de fe, sino la profesión de la esperanza, pero sabemos que fiel es el que prometió. Aquí nos ubica inmediatamente la promesa que hemos recibido de Cristo. Así es, mi pastor. Y recuerden, mis amados, que tenemos que enfrentar el futuro con esperanza. Así es. Sí, bajo ninguna circunstancia, mi amado pastor, mi amable oyente o televidente, nosotros tenemos que entender que bajo ninguna circunstancia debemos de dudar de Dios. No, nunca dudes. Dios siempre tiene todo bajo control. Que hay circunstancias que tal parece que nos hunden en las situaciones de la vida, tal parece como que perdemos la confianza, pero no. Si nos agarramos de la confianza en Dios y la fe en Dios, cualquier cosa se resuelve. Algunas cosas en el camino, mi pastor, es que Dios decide resolverla. A veces Dios no dice ni que no, ni que sí. A veces Dios se queda en silencio. A ver nuestra reacción, a ver si vamos a seguir confiando y esperando en Él, aún en medio de las enfermedades, de los problemas económicos, de las situaciones que suceden. Dios a veces lo que hace es que no te dice ni que sí ni que no, se queda en silencio. Entonces allí donde nosotros tenemos que tener siempre la fe y la confianza y la esperanza en lo que Dios ha dicho. Y Dios ha dicho que Él no nos llamó
para ser cola, sino cabeza. Y que Él va a estar con nosotros, mi pastor, todos los días del mundo, hasta el fin del mundo. Él estará con nosotros. Bueno, José, eso de que Él es fiel, el que prometió nos indica a cada uno de nosotros que el que nos salvó es el que nos va a mantener salvos. El que nos prometió es el que nos promete. El que nos guardó es el que nos está guardando. Por lo tanto, debemos mantener siempre esa profesión de nuestra esperanza, sabiendo que aquel que prometió, y el que prometió, el que da promesa, José, el que prometió da promesa, y nuestra promesa está basada en Él. Él dijo: hijito, yo no os voy a dejar solo, he aquí yo me voy, y enviaré a otro, el Espíritu Santo, para que esté con vosotros todos los días hasta el fin. Él mismo dijo: me voy y prepararé lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis, es decir, moradas. Nos dio la seguridad, nos dio esa gran afirmación. Por eso los cristianos sabemos que vamos a morir un día, pero nos sentimos más confiados y más seguros. Durante esta pandemia, José, tú sabes que a mí también me afectó lo del COVID-19. Y yo oré inmediatamente, pero me di cuenta que cada día me ponía peor. No tuve que llegar a un hospital. Y en un momento me detuve y le dije: mira, Señor, yo acepto tu voluntad soberana. Así que no me puse más a estar orando por nada más. Acepté su voluntad. Ahí yo no podía decirle: Señor, yo cancelo esta enfermedad, yo reprendo al diablo de esta enfermedad. ¿Por qué me tiene que dar a mí esta enfermedad? Y él me hubiera dicho: ¿y por qué no a ti? Y también le ha dado a otros siervos míos. Y el mismo Eliseo murió de la enfermedad que tenía. Entonces, esto indica de que tenemos que aprender a confiar en la promesa del Señor. Y Él nos ha dado promesa. Y esa promesa hay que mantenerla firme. Así es, mi pastor, siempre hay que tener claro que la última palabra la tiene Dios. Y aceptar la perfecta voluntad de Dios nos ayuda a no deprimirnos en medio de situaciones. Aquí usted o se deprime o agarra el toro por los cachos en el nombre de Jesucristo, ¿verdad? Usted no puede aceptar, porque si no aceptamos las circunstancias, ya ahora yo no puedo pensar como pensaba en diciembre del año pasado, ni 10 años atrás. Ahora hay que aceptar la realidad. Y la realidad es que todo el mundo, aquí estamos guardando el protocolo en la iglesia, con los hermanos y con la mascarita y todo. Ya el sistema cambió y no se sabe hasta cuándo. Pero la verdad del caso es que, mire, el que le tocó, le tocó. Aquí hay que darle gracias a Dios que tenemos la esperanza viva, que tenemos la salvación, tenemos a Jesucristo. ¿Qué más podemos nosotros pedir? Si tenemos el cielo, si algo sucede, nos vamos al cielo. Entonces nosotros tenemos que aprovechar esto. Inclusive, mi pastor, he observado que todavía hay gente que tiene miedo hasta venir a los templos a adorar a Dios. Sabe que como resultado de esta pandemia, muchos han estado experimentando, José, lo que considero que es depresión y ansiedad. Y esa depresión y ansiedad los ha llevado a ellos a quedarse retraídos en los hogares. Se han ido acostumbrando mucho a la iglesia virtual, al culto en la casa, el que no tengo que vestirme para salir fuera, el que no tengo que mover el vehículo de donde está estacionado, el que no tengo que llegar tarde a la reunión del templo. Y ahora nosotros tenemos que llevarlos a ellos a desacostumbrarse a esa iglesia virtual, que continuarán pues estas aplicaciones para ciertos momentos para que regresen al templo. Vamos a hacer esta pausa y vamos a regresar en unos breves minutos. Hola, ¿qué tal? Soy el pastor José Tejada y estoy aquí para hacerte una invitación para que este año 2020 viaje con nosotros del 9 al 20 de noviembre a Tierra Santa. Y este año estaremos en Egipto, Turquía e Israel. Sería una bendición maravillosa que viaje con nosotros. Allá en Egipto estaremos en el Museo del Cairo, estaremos en las pirámides, también estaremos en una mirada hacia el monte Sinaí. Así es que te invitamos. También estaremos en Turquía, en la capital, en Estambul. Ahí estaremos viajando una noche en barco o una tarde en barco. Estaremos compartiendo con las personas ahí en Turquía y mirando muchos lugares ahí en esa tierra maravillosa. Y de ahí entonces nos vamos para Israel.
te invitamos, estaremos en muchos lugares. Estaremos en la Galilea, estaremos en el Monte de los Olivos, estaremos en el Muro de las Lamentaciones, en la tumba vacía, estaremos en muchos lugares de allá de Israel. Así que ven con nosotros. También recuerda, Egipto es tierra de Dios también, porque inclusive ahí estuvo visitando nuestro Señor Jesucristo, y estaremos en una cena por el río Nilo en un barco ahí en Egipto. Así que la paz de Dios sea contigo, no te olvides. Ven con nosotros y estará en Egipto, Turquía e Israel. Quiero también recordarle que estamos uniendo 3 ministerios: el apóstol Carlos Luis Vargas y el evangelista Joe Ferreira, para viajar juntos allá a Israel, Egipto y Turquía. Dios te guarde, Dios te bendiga y hasta pronto. Le quiero invitar a que pueda adquirir alguno de mis libros, los cuales han sido publicados por Editorial CLIE, por Editorial Portavoz, Casa Creación. Mis últimos libros con la Editorial CLIE son Animales de la Biblia, son 70 exposiciones sobre animales de la Biblia, un safari bíblico. También el libro La muerte, el luto y la esperanza, que será de gran bendición para aquellos que están pasando y aquellas por la experiencia de perder un ser querido o que están enfrentando alguna noticia de tristeza para ellos mismos. También puede adquirir mi libro sobre Pablo, 45 sermones sobre Pablo en el libro de los Hechos, que será de gran motivación. Y mi último libro, que es Cuidado con los extremos, donde abordo el tema del uso de los dones, el abuso de los dones y cómo podemos cuidarnos nosotros de no irnos a extremos. Por un lado, negar la manifestación de los dones. Por otro lado, abusar de la manifestación de los dones. Pero va a ser un libro que va a edificar su vida. Lo puede conseguir directamente visitando a portavoz.com, portavoz con Z, portavoz.com, una sola palabra, clie.es, clie.es. También puede visitar Barnes & Noble, Amazon y visitar su librería cristiana favorita. Ponga simplemente en Google de Keaton Silva, libros de Keaton Silva, y los puede adquirir. Así que le invito a que disfrute algunos de los libros que Dios me ha permitido escribir para edificación del cuerpo de Jesucristo. Que Dios me le bendiga mucho, este servidor, Keaton Silva Bermúdez. Al regresar, seguimos con Retorno TV. José, estás hablando y conversaste y me comentaste sobre la situación que se está ahora experimentando, que aún muchos, y yo añadí, están pasando por depresiones, por tensiones, por ansiedades, y eso está haciendo que muchos ni se están reportando a las reuniones de los templos. Ese es el problema, mi pastor, que ahora vamos a tener nosotros que lidiar. Ahora es un monstruo como de 1000 cabezas. Inclusive, a una persona están confundiendo los síntomas de la enfermedad del virus con los síntomas que da el temor. Cuando una persona tiene miedo, le da malestar en el estómago, le dan sudores, le da de todo. Y la gente a veces llegaban aún al hospital diciendo, tengo los síntomas, y cuando le hacían el examen era el sistema nervioso alterado. Entonces los hospitales, mi pastor, estaban llenos, la gente lleno de temor, de miedo, y los doctores mismos con miedo, nadie sabía quién atender a quién. Era una situación que es un caos. En medio de todo esto hay que mantenerse firmes en esa esperanza. Hay que mantenerse en esa profesión de esperanza. Y hay que mantenerse confiado en aquel que nos prometió. Por lo tanto, si Él es fiel, significa que podemos confiar. Si, José, yo confío en ti porque tú me has sido fiel. Tú confías en mí porque yo te he sido fiel. Y la confianza viene del término con fe. Cuando tú pones fe en alguien o pones fe sobre la persona de Jesucristo, es porque Él ha sido fiel contigo. Hay una garantía. Y la confianza viene y surge en base a una garantía. Así es que la fidelidad, eso es lo que produce confianza. Para uno ganar confianza con Dios y con alguien, tiene que ser fiel.
Entonces, usted, mi amable oyente, no se base en lo que usted escucha, porque hay gente que ven demasiada noticia y la noticia lo tiene medio loco. Se encierran y tanto que ven la noticia. Oye, los noticieros, hubo un momento dado que en medio del caos aquí en la ciudad, hasta los que dan la noticia estaban con miedo y no se sabía ni lo que iban a decir en el momento. ¿Por qué? Porque es que la situación se complicó y así hay muchos estados, pero la verdad del caso es, amado, que la seguridad, mi pastor, y la confianza en Dios es la que nos saca de esta crisis y de estos caos que se está viviendo hoy día. José, lo que estoy acabando de hablar me llamó la atención. Vi esta fotografía de una persona que aparentemente conozco, viajó hacia Puerto Rico, se puso un cubreboca abajo en la boca, se puso otro cubreboca encima del otro y se puso la máscara esa de plástico. Entonces iba en un avión, yo me imagino que esa persona tendría que ir asfixiada. O sea, cuando vayas ahora a la emisora te vas a dar cuenta que tenemos plásticos por donde quiera. Estamos viviendo este mundo, todo eso produce ansiedad, todo eso produce temores. El distanciamiento social que estamos teniendo en los templos, el uso de líquidos para poder desinfectar, el tener toallas sanitarias desinfectantes, todas estas cosas llevan a uno a esto. Pero dice el versículo 24, quiero que lo leas, porque el creyente tiene que mantenerse perseverando siempre en esa promesa, en esa confianza que Dios le ha dado. Pero ¿qué debemos hacer con aquellos que están pasando por este momento de tensión? Vamos a ver el versículo 24. Sí, Señor, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Qué tremendo, mi pastor. Wow. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. En otras palabras, pensemos en maneras en las cuales nos podamos motivar unos a otros. Y esto puede ser mediante aquellos actos de amor y las buenas acciones que debemos tener como iglesia. Ese grupo que ha estado fiel en Zoom, ese grupo que ha estado fiel en Facebook, ese grupo que ha estado fiel con las llamadas. Porque los pastores nunca habíamos pastoreado virtualmente, José. Es una experiencia que nunca lo pensamos. Es más, a partir de febrero, marzo 18 hasta el día presente, el mundo cambió. O sea, lo que hemos vivido parece como un sueño, como una pesadilla que llegó, como algo que hemos soñado, pero tenemos que vivir ahora en un mundo diferente, un mundo anormal, pero nosotros vivir de manera normal. Así es, mi pastor. Esto parece una película de terror sacada de los años 80 y los 90, que había tantas películas de misterio y de terror. Mi pastor, ahora los pastores tenemos que enfrentarnos a pastorear sin gente, porque para mí me ayudó bastante en Facebook cuando estábamos ahí en los cultos, la gente poniendo los aplausos, poniéndolo gloria a Dios. Ahí nos convertíamos todo el mundo en animadores los unos de los otros. Sin embargo, mi pastor, todo esto, nada puede sustituir como congregarnos en el templo. Sí, entonces por eso es que la Biblia está diciendo que nos consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Eso es así. Amor es ausencia de odio, mi pastor. Es la mejor definición. El amor es sufrido, es benigno, todo lo soporta, no se irrita, no es contencioso, no busca lo suyo propio. El amor es lo que mejor describe a Dios. Es el único sentimiento que puede describir a Dios en su totalidad. Dios es amor. Y mire como dice la Biblia, el perfecto amor echa fuera todo temor. Echa fuera todo temor. Ahora, José, me gustó la definición que tú acabas de dar al amor. Y esa definición es la más clara. En el amor hay ausencia de odio. El amor es lo contrario al odio. El amor es el antónimo del odio, pero es la ausencia del odio. Así es. Por eso es que cuando hay odio en el corazón, entonces se convierte en amargura. Y una persona que tiene amargura en su corazón, automáticamente va ligado al temor. Por eso es que usted ve que estas fobias y estos temores y todas estas cosas están ligados muchas veces
a cosas que la persona tiene que inclusive ni siquiera ha perdonado, mi pastor. ¿Sabe, José, que hay dos sentimientos que paren otros sentimientos? Los dos son dos sentimientos fuertes, pero uno es positivo y uno es negativo. Es el amor y el odio. El amor, pues, pare otros sentimientos, compasión, misericordia, aceptación, sobrellevar a los demás. El odio comienza a parir resentimiento, iras, enojo, guerras, contiendas. Y estos dos sentimientos totalmente opuestos son responsables de que el ser humano o viva bien o viva mal, o viva en paz o viva en guerra. Así es, mi pastor, y sobre todo que muchas veces cuando la persona tiene falta de perdón, que no ha perdonado, que no sabe perdonar, eso va creando adentro de la persona como en forma de un resentimiento y un rechazo hacia esa persona o hacia los demás. Entonces, ¿qué sucede? Que en la vida cristiana, mi amado pastor, uno tiene que aprender a perdonar. ¿Por qué? Porque si uno tiene esa arma fuerte del perdón, siempre va a tener amor. Porque el amor depende, mucho depende de cómo yo reacciono cuando los demás me ofenden. Entonces, José, ¿me quieres decir que entonces el amor se transforma en una especie de borrador? O sea, Jesús dijo, amad a vuestros enemigos. ¿Quién en el uso de la razón puede pensar que tiene que amar a su enemigo? Pero Jesús dijo, amad a vuestros enemigos, haced bien a aquellos que os aborrecen. Jesús dijo, bienaventurado soy cuando por mi causa os persigan, os vituperen y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo, gozaos y alegraos, porque grande es el galardón en el reino de los cielos. Y así concluyó él la bienaventuranza. El amor es un sentimiento que tiene que cuidarse, que se tiene que cultivar, que se tiene que practicar y que se tiene que manifestar. Así es, Amén. porque Dios en sí es amor. No es que Dios tiene amor, Él es. Es amor. Amor. Entonces, mi amable televidente, usted tiene que preparar su corazón limpio, completamente, como dice la Biblia, manzana de oro con figura de plata es la palabra dicha como conviene. Hay que tratar con consideración a los demás y tratarle con ternura amablemente. Es decir, que usted y yo tenemos que entender que debemos de considerar a las demás personas que nos rodean y tratar de ayudarlos cuando no necesitan. Entonces es importante entender que el amor es la base de la salvación, mi pastor. Bueno, mis queridos amigos y amigas, si usted no conoce a Jesucristo como único y exclusivo Salvador, yo le quiero invitar a que haga esta profesión de fe conmigo. Es muy sencillo. Repita después de mí lo que yo diré. Diga, Señor Jesucristo, me arrepiento de todos mis pecados y te ruego ahora mismo que me perdones. Te pido, Señor, que escribas mi nombre en el libro de la vida. Lávame en tu sangre preciosa. Sé que desde ahora en adelante tú eres el Señor y el Maestro de mi vida. Si hiciste esa profesión de fe, te quiero felicitar. Te invito a que visites una iglesia muy cerca de ti. Y si quieres estar en contacto con nosotros, también lo puedes hacer. Así que Dios te bendiga y te guarde siempre. La paz del Señor sea con ustedes, mis amados, y hasta pronto.